Habría que poderse construir más. Ahora muchas construcciones se han parado o ya no se construye porque los proveedores no les da cuenta. Esa es una de las razones de la falta de vivienda en nuestro país, según los expertos. Falta suelo urbanizable en las grandes ciudades, pero además los costes de los materiales de construcción se han disparado. Y a esa poca oferta de vivienda nueva se añade otro factor, la alta rentabilidad de los pisos turísticos en ciudades muy visitadas como Madrid o Barcelona. En resumen, mucha demanda y muy poca oferta. El mercado inmobiliario escala sin freno, pero el acceso a la vivienda No existe ventanas, es súper caro. se hace cada vez más difícil. Puede ser la nueva burbuja. Sí que los precios están subiendo, pero burbuja yo no lo haría aún de burbuja. Echando la vista atrás, las circunstancias han cambiado. Y todo ese parque de vivienda, solo en 2006 se construyeron 6 veces más que hoy, se vendía al mismo ritmo, con una financiación de sobra y el alcance de todos. Muchas veces daban crédito a gente que no tenía las posibilidades económicas de devolverlo. Levantar un edificio de pisos cuesta y conseguir firmar una hipoteca más aún.